aconteciendo con los talleres. Señor, bendecimos cada persona que a través de internet nos ve, Señor, la bendecimos, y que tu Espíritu Santo, mi Dios, traiga revelación a sus corazones, Señor, y puedan ser ayudados y fortalecidos, Señor, para transitar por este mundo con bendición y con una vida en abundancia, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer aquí un texto de introducción. Dice así en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Nosotros, el Señor dice que Él no ruega que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Y una de las cosas para nosotros guardarnos del mal es a través de su palabra y conociendo, ¿verdad?, cómo vamos a trabajar con las pruebas, con las dificultades, como se habló hoy con los quebrantamientos. Una de las herramientas que nosotros vamos a usar toda la vida y sobre todo en los quebrantamientos es el perdón y el arrepentimiento, que es lo que estamos viendo en este taller. Nosotros la semana pasada hablamos de los verdugos, de los atormentadores, ¿verdad? Nosotros dijimos, ¿verdad?, que la falta de perdón traía consecuencias y nombramos cuáles son algunas de esas consecuencias y dijimos que eran nervios, jaquecas, migrañas, insomnios, ataques cardíacos, colitis, artritis, presión alta, alergias, cáncer, temor, ataques de pánico, locura, trastornos mentales, pesadillas, ataques demoníacos, tormentos, angustias, mal humor, diabetes, alcoholismo, drogas, depresión, ataques de ansiedad, obesidad, acné, agotamiento, cansancio y carga. Todo esto lo trae la falta de perdón y son los atormentadores. Cuando nosotros no aceptamos que tenemos que trabajar diariamente, tener un estilo de vida de perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios, cuando nosotros no aceptamos esto, entonces pues nuestro cuerpo se va a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido creados para la enfermedad. Entonces Dios nos defiende con su palabra si nosotros la obedecemos. Ahora, ahí tenemos perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios, ¿ok? Y sabemos que si no están funcionando las tres juntas, entonces se cae y que debemos no buscar culpables. También la semana pasada hablamos de no buscar culpables, ¿ok? Y vamos a seguirlo repitiendo. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la culpabilidad, el perdonarse a sí mismo. ¿Se han sentido alguna vez culpables? ¿Verdad que sí? Nos hemos sentido, todos nos hemos sentido así. Es necesario tocar este tema porque muchos cristianos pueden perdonar a los demás, pero no pueden perdonarse a sí mismos. Y no saben, o sea, no han aprendido a manejar lo que es la culpabilidad. El enemigo nos ataca con la culpabilidad con los hijos, con los padres, con personas con las que tenemos vínculos afectivos y también cuando hemos cometido fallas y nosotros no queremos perdonarnos a nosotros mismos. Y vamos a ver, y esto nos trae consecuencias como son el estrés, ¿verdad?, la condenación. Muchas veces nos sentimos condenados. Tenemos que empezar a trabajar eso para no dejarnos engañar por el enemigo, porque una de las cosas que atormenta más el enemigo es que nos sentimos condenados y decimos, pero es que yo me arrepiento, yo he perdonado, he hecho esto, pero no salimos del tormento que nos deja la culpabilidad y eso nos trae estrés y nos quita la paz. Entonces vamos a aprender cómo manejar esto, ¿no? La culpabilidad es un sentimiento que nos hace recordar de manera insistente la falta que hemos cometido y el problema. Y nos sentimos atormentados y nos sentimos condenados, nos sentimos
horrible, nos sentimos mal, ¿ok? Y esto es una alarma que nos revela, acuérdense que nosotros dijimos al principio que una de las alarmas de los semáforos que nosotros tenemos que tener son las emociones negativas. Cuando nosotros tenemos emociones negativas, vamos al Señor, Espíritu Santo, ¿por qué tengo esta emoción negativa? Entonces, una de las alarmas es la culpabilidad, que nos sentimos culpables, nos sentimos mal, no podemos disfrutar el gozo del Señor, y esto evidencia que hay un pecado oculto, pero muchas veces la culpabilidad la tenemos guardada, y como dijo Nancy en la mañana, que estamos quebrantados, pero escondemos el quebrantamiento, ¿ok? Eso es de verdad real. Y entonces, eso también sucede porque hay una ausencia de intimidad con Dios. Cuando nosotros no tenemos comunión íntima con Dios, entonces el enemigo juega con nosotros, atormentándonos de día y de noche. ¿Por qué nos sentimos culpables? Nos sentimos culpables primeramente porque el orgullo que está en nuestro corazón no nos deja manejar la culpabilidad. ¿Ok? Vamos a ver aquí un texto que dice, Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta confesión tiene que haber el arrepentimiento, y el confesar significa y representa que nosotros aceptamos que somos pecadores, porque muchas veces no queremos aceptar que somos pecadores y por eso damos vuelta y vuelta y vuelta en la culpabilidad. Cuando nosotros fallamos y cometemos errores, nos sentimos mal y nos es difícil perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces sucede que he atendido personas que se dan golpes a sí mismos porque no aceptan haber fallado, no aceptan haber cometido un error, y esto es porque hay mucha rebelión, mucha soberbia y mucho orgullo. Y no necesariamente que tengamos un problema grave, sino simplemente no aceptamos que fallamos, no aceptamos que nos podemos equivocar. Si nosotros no manejamos lo que es la culpabilidad, ¿no? Nos aprendemos a manejar esto, entonces esto nos puede traer, en casos extremos, la culpabilidad nos puede traer depresión, y en extremos, en casos graves, hasta el suicidio. Hay muchos suicidios por culpabilidad. ¿Okay? Entonces tenemos que aprender a manejar esto para que el enemigo no nos engañe. ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Cómo manejar y para salir de la culpabilidad? Esto yo lo explico en el libro, en el tomo número 1, explico ahí los puntos que los vamos hoy a repetir. Entonces, primero, debemos aceptar que somos débiles y pecadores. ¿Okay? Vamos a poner una persona, vamos a poner un caso que sucede mucho, una persona que se practicó un aborto. Entonces, no se lo ha dicho a nadie, y no acepta después haber fallado. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es aceptar que somos pecadores, porque si no aceptamos que somos pecadores, entonces Cristo no puede venir en nuestro auxilio, no puede venir a socorrernos. Entonces ahí me tengo que humillar. Ese es el primer punto para vencer y salir de la culpabilidad. El segundo punto es saber que tenemos derecho a equivocarnos. Cuando aceptamos que somos pecadores, entonces yo me equivoco. Y tenemos derecho a fallar. Una de las cosas que a uno lo libera muchísimo, por ejemplo en mi caso fue así, es que tengo derecho a equivocarme y que fallo, que voy a fallar. Entonces ya la culpabilidad no va a tener un terreno tan fuerte en la vida de nosotros, porque yo digo, bueno, yo vine a Cristo porque soy pecador y fallo y me equivoco. ¿Okay? Entonces ese derecho que yo les hablaba en otra oportunidad, que tenemos que compartirlo con nuestros hijos, ese derecho es importante tenerlo presente. Tenemos derecho a equivocarnos, y eso ya baja, ¿verdad? Baja la intensidad de la culpabilidad, y eso lo vamos a manejar con las personas, porque generalmente las personas que tienen culpabilidad necesitan ayuda, porque a veces solo no pueden salir, a menos que conozcan
y muchas veces no se dan cuenta que lo que tienen es un sentimiento y un pecado de culpabilidad. El otro punto que debemos tratar para ir saliendo de la culpabilidad es arrepentirnos del orgullo de haber fallado. Nosotros no nos perdonamos a sí mismos por haber fallado, porque nos consideramos que tenemos que hacer todo perfecto, o puede haber en la persona un perfeccionismo. Entonces no acepto haber fallado, no lo acepto. Ahí hay pecado. Ahí hay pecado de soberbia, de rebelión y de perfeccionismo. Entonces, para salir de la culpabilidad tengo que arrepentirme de esos pecados y buscar la raíz. Señor, ¿de dónde viene esta soberbia? ¿De dónde viene este orgullo? ¿O de dónde viene este perfeccionismo? ¿Por qué? Porque entonces no podemos salir de la culpabilidad porque hay perfeccionismo. ¿Se acuerdan lo que vimos en los tanques, verdad? Si hay perfeccionismo, entonces nos vamos a sentir culpables constantemente. Amén. El otro punto para manejar la culpabilidad es tomar la decisión de perdonarnos a sí mismo. Es una decisión. Recordemos que el pecado es una decisión. Perdonarnos a sí mismo es decir, yo me perdono a mí misma por haber hecho esto, esto y esto. ¿Okay? Y reconozco que soy pecadora y por eso vine a Cristo. Reconozco que soy débil y que tengo derecho a equivocarme. Me equivoqué. Cuando tú te perdonas a sí mismo, ya tú puedes confesar tu falta y tu pecado a otra persona, porque eso es otro punto que hay en la culpabilidad, que se mantiene oculto el pecado, ¿no? Mantenemos el pecado oculto y no se lo decimos a nadie, entonces el enemigo atormenta. Otro punto para manejar la culpabilidad es tomar la decisión de no pensar más en el asunto, ya después que nosotros nos hemos arrepentido. Entonces ya lo ponemos en las manos del Señor y no vamos a pensar más en el asunto y quitar el tormento, renunciar a todo espíritu de tormento en la mente. En cada caso es diferente, porque la culpabilidad trae sus raíces, como dije anteriormente. Una persona se siente culpable porque puede ser que es muy perfeccionista y no acepta fallar. Entonces la raíz está en su infancia, porque lo criticaron mucho. Entonces no acepta fallar. Tuvo unos padres muy drásticos, muy duros, entonces le cuesta perdonarse a sí mismo. O le exigieron que siempre tenía que traer buenas notas. Entonces no lo acepta. ¿Ok? Le cuesta, ¿no? Entonces, también otro punto que debemos hacer es confesar nuestro pecado a un hermano fiel, ¿verdad? Le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre una persona que nos ayude y que nos inspire confianza, en la cual nosotros podemos confesar nuestro pecado. La Biblia dice, en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otro punto, fíjense que cuando confesamos es una liberación, porque muchas veces la culpabilidad se anida en la falta de confesión del pecado. Y no es que todo lo vamos a confesar, pero hay cosas específicas que sí debemos buscar, hablar con una persona que el Espíritu Santo nos indique, o una autoridad. Hay un caso que yo leí de una mujer cristiana, y ella tenía tormentos en la noche, la atormentaban demonios, no podía dormir, y entonces ella llamó al pastor, y el pastor le dijo, bueno, alabe, adore, ayune, vigile, le dijo lea la Biblia, léala en voz alta, y le dijo, pastor, todo eso lo he hecho. Entonces él le dijo, bueno, voy a orar. Cuando él se puso a orar, el Espíritu Santo le mostró que había algo oculto en su vida que ella no había confesado. Entonces cuando la llamó, ella le dijo sí, a ella se había practicado un aborto y no lo había confesado a nadie. Entonces, una vez que confiesa, pues el enemigo se va, porque en lo oculto se mueve el enemigo poderosamente. Le damos ese poder, le damos ese poder. Otro punto importante es tomar la decisión de aceptar el perdón de Dios.
Porque una de las cosas por las cuales nosotros nos sentimos culpables es porque no aceptamos el perdón de Dios. Nos sentimos, fíjense lo que sucede allí, nos sentimos superiores al Señor, y eso viene por el orgullo. Nos sentimos superiores y decimos, Dios me perdona mis pecados, pero yo no soy capaz de perdonarme los míos. Entonces ahí me pongo en una posición superior a Dios, y estoy pecando de rebelión y de orgullo. Entonces, cuando yo acepto el perdón de Dios, primero acepto que soy pecador, que me equivoco, me arrepiento de todo orgullo. Entonces sí, Señor, acepto tu perdón, y me arrepiento por no haber aceptado ese perdón. Aceptar también nuestra responsabilidad en el pecado y en el error, ¿verdad? Analizar las cosas que sucedieron, por qué las sucedieron, y bueno, cometí la falla y me rindo, me arrepiento y recibo el perdón de Dios, porque la sangre de Jesucristo es suficiente como para perdonar cualquier pecado. Cuando yo decido aceptar el perdón de Dios, entonces surge en mí la humildad, ¿verdad? Fíjense que David aceptó la responsabilidad de su pecado, porque otra cosa es que no aceptamos que pecamos. Entonces fíjense en el caso de David, que David cuando pecó, y ustedes leen en el Salmo 51, lo pueden leer de tarea para que vean, él dice, mi pecado. O sea, ya él ahí está aceptando que él pecó. Entonces, cuando tú aceptas que pecaste, viene la humillación, viene el don de arrepentimiento, y tú puedes ser libre de toda culpabilidad. Entonces, también es importante, para salir de la culpabilidad, compartir el problema con otra persona, bien sea de autoridad, con un hermano que sea de confianza, porque muchas veces puede haber una falsa culpa. La gente, cuando no se comunica, entonces tiene culpabilidades que el enemigo se las añade y lo acusa. Pero cuando tú sacas a la luz y buscas la consejería, entonces sales de esa ignorancia y puedes salir a través de un consejo por la palabra de Dios. Cuando nos sentimos culpables, es bueno no aislarse, porque ahí es cuando vienen los problemas, que te deprimes porque estás guardando algo muy pesado para tu vida, te deprimes, o puede suceder que hay personas que llegan al suicidio porque se sienten culpables, porque se aislaron. Entonces, si nos aislamos, somos presa del tormento. También nos ayuda para vencer la culpabilidad el confesar la palabra de Dios. Aquí hay un texto que dice en Filipenses 4, 7 al 8, dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando nos vienen esos pensamientos tormentosos, nosotros podemos aprendernos de memoria este texto y pensar, bueno, esto es puro, es verdadero, es justo, es digno de alabanza, entonces yo lo quito. Solamente con confesar el texto, ya el tormento se va, ¿ok? Porque si ya me arrepentí, hay otro punto que es importante. Muchas veces nos arrepentimos de algún pecado y el enemigo empieza a maquinar en la mente a decirte, como que acusarte de nuevo. Entonces ahí tú tienes que hacer tu guerra espiritual y decirle, mira, en el nombre de Jesús te va, porque yo me arrepentí y la sangre de Cristo me limpió y Jesús me perdonó, y se va. Porque muchas veces no confesamos el pecado, entonces el enemigo nos atormenta con eso. Pero confesando la palabra, el enemigo huye. En una oportunidad, yo estaba recién convertida y entonces me venían palabras, yo leía la Biblia y me venían palabras, vulgaridades, feas, cosas así, ¿no?, a la mente. Y yo decía, bueno, ¿y esto por qué?
tuve que sacar las raíces, ¿verdad? Las raíces son ocultismo, toda la cultura que uno trae del mundo, toda la idiosincrasia, las tradiciones, todo ese tipo de cosas. Me arrepentí de eso. Y sin embargo, entonces el enemigo quería seguir engañándome. Y un día yo le dije, pero si ya yo me arrepentí, así que en el nombre de Jesús te vas. Y más nunca me atormentó esos pensamientos. Nosotros tenemos que tomar autoridad en la palabra para que el enemigo no nos atormente. Este versículo de Filipenses 4:7 es una poderosa herramienta de guerra espiritual. Fíjense que al principio dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, si esto lo dice la palabra, yo confieso mis pecados, me arrepiento, ¿verdad? Y sé que Jesucristo me perdonó y acepto el perdón de Jesucristo, entonces no va a haber ningún tormento, sino que la paz de Dios me va a tomar mi corazón y mi mente. Fíjense una cosa, cuando somos atormentados por ese espíritu de culpabilidad y ya hemos trabajado todo lo que les he dicho, ¿no? Entonces se pueden hacer una pregunta: ¿a quién le creo? ¿A Dios o al diablo? ¿Soy culpable o no soy culpable? ¿Soy condenado o no soy condenado? Y ahí vamos a tener la respuesta. Y vamos a avanzar a no tomar el tormento que el enemigo tiene con nosotros. Entonces, fíjense, aquí tengo un testimonio de una persona que seguía llorando por el quebrantamiento humillante que había pasado. Hablando de quebrantamiento, no sé si les suena. Humillante que había pasado. Entonces, cuando ella se recordaba de todo lo que pasó, ya había pasado el quebrantamiento, ¿no? Ya había salido todo eso, pero cada vez que recordaba, lloraba por esa situación que había fallado. Un día le preguntó al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué cada vez que recuerdo eso lloro y me dan ganas de llorar? Sencillamente no se había perdonado a sí misma y había mucho orgullo en ella. O sea, no se perdonaba a sí misma haber fallado. Y muchas veces cuando nosotros vamos a servir, el Señor tiene un plan y un propósito con nosotros, necesita quebrantarnos y humillarnos cada vez más para que, como decían las canciones en esta mañana, para que Él crezca y yo mengue. O sea, eso es el plan de Dios. El plan de Dios es que se vea la gloria de Cristo en nosotros y la carne mengue. Nosotros vamos a la cruz y nos humillamos. Entonces, cuando esta persona se arrepintió del orgullo y se perdonó a sí misma, ya el tormento se quitó. Porque ¿qué es lo que le decimos al Señor cuando no aceptamos el perdón de Dios y no nos perdonamos a nosotros mismos? Yo soy más grande que tú, Señor, tu sangre no es suficiente para perdonar mi falta. Entonces debo arrepentirme de eso y decir: Señor, perdóname por yo no aceptar tu sacrificio y tu perdón tan grande y tan poderoso. Porque cuando no aceptamos eso, entonces viene el enemigo y nos ataca con condenación y culpabilidad. Fíjense que desde Adán y Eva somos nosotros dados a echar la culpa a otros. Siempre eso es una condición de la naturaleza humana. Por ejemplo, Adán, cuando la mujer pecó, le dio de comer, él dijo: la mujer que me diste. Y cuando Eva dice: bueno, la serpiente me engañó. Ya cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios de perdón y arrepentimiento, no va a haber culpables. Si usted sigue buscando culpables, entonces los problemas no se van a solucionar. Sobre todo yo comenté la semana pasada que en las parejas sucede mucho esto. Por ejemplo, he atendido pareja y entonces se señala: no, que tú hiciste esto, que tú hiciste lo otro, que tú eres el culpable. Cuando estamos señalando culpables, no vamos a salir del problema. Cambiemos nosotros. Si tú eres el que siente la emoción negativa, tú eres el que tienes que arrepentirte, sin importar lo que la otra persona esté haciendo. Sí, pero entonces ¿cuándo Dios va a tratar con él? A ti eso no te importa. Eres tú la que está siendo quebrantada porque el otro está feliz como una lombriz, porque generalmente pasa. Tú estás brava, furiosa,
Y entonces el esposo está feliz como una loca y hizo algo malo, pero Dios está tratando de contigo, ¿ok? Entonces debemos ir al Señor con eso. Fíjense que nosotros como humanos, que es lo que estaba diciendo de Adán y Eva, que traemos eso desde Adán y Eva, seguimos un patrón humano en decir, fíjense eso que se van a dar cuenta, y Ramón que busca cositas así bien buenas, ponerlas en el periódico la va a tomar. Han oído decir a las personas, me rasparon el examen, me dejó el avión, tú me pones nervioso, ellos me engañaron, él me violó, mi esposo me hizo agarrar una rabia, él me embarazó. Entonces allí estamos hablando como que el culpable es otro, ¿ok? Entonces es una naturaleza que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para que pueda cambiar esa naturaleza en nosotros. Porque ¿cómo cuesta, hermano, entender en un quebrantamiento que no hay culpables? Nos cuesta entender eso, nos cuesta rendirnos. Por eso es necesario la instrucción detallada, específica, continua, para que vayamos asimilando todas esas cosas y cuando nos llegue el quebrantamiento, nosotros vamos a entender que no hay culpables, que los culpables los perdonamos y Dios quiere tratar con el que está sintiendo la emoción negativa. Amén. Entonces debemos tener pendiente eso. Vamos a pasar a otro punto y vayan anotando sus preguntas, porque yo sé que en este punto salen muchas preguntas, ¿no? Vamos a pasar al otro punto, que es el autoestima y el perdón. Nosotros estamos viendo el perdón a lo largo de todo lo que nos abarca lo que es las emociones, el por qué debemos perdonar, qué consecuencias trae perdonar, cuáles son las raíces, ¿verdad? Porque estamos mezclando perdón con sanidad interior. Entonces vamos a ver lo que es la autoestima y el perdón. ¿Están aquí? Ajá. La autoestima, ¿verdad? Es tenerse consideración y valorarse uno mismo, o sea, valorarnos nosotros mismos. Pero muchas veces esto se distorsiona por las carencias que nosotros hemos tenido de la infancia en relación a lo que ya hemos visto de los tanques. Tenemos una baja autoestima porque no fuimos valorados en nuestra infancia, no fuimos protegidos, no nos sentimos amados y entonces la autoestima se deteriora y no sabemos ni quiénes somos. Pero gracias a Dios estamos en Cristo Jesús, que Él nos va a poner nuestra autoestima al nivel de la palabra, a la estatura de Cristo. Amén. En Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos perdonar ni podemos amar a nuestro prójimo, porque parte del amor es el perdón, ¿verdad? Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Y cuando no nos amamos a nosotros mismos, muchas veces tenemos una baja autoestima. Entonces debemos sanar, y para eso dimos lo que dimos en talleres anteriores, en clases anteriores, los tanques. Por eso es que tenemos que ir trabajando y procesando esos tanques para que Dios vaya construyendo nuestra autoestima a raíz de que perdonamos y nos arrepentimos de todas esas heridas de la infancia que el Señor va sacando. Una baja autoestima no nos deja predicar el Evangelio con libertad y con seguridad. Si usted no está seguro de quién es en Cristo Jesús, si no tiene una autoestima emocional equilibrada, usted no se le va a acercar a nadie a predicarle el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque teme que le rechacen. Y nosotros, cuando tenemos una buena autoestima, entendemos, en el caso de la predicación, entendemos por qué las personas nos rechazan y no nos va a doler que nos rechacen, porque hemos sido sanados en esa estima, ¿ok?
Porque muchas veces decimos, ay no, es que no me va a escuchar, o que él es un universitario, no, pero es que él sabe mucho, y entonces nos sentimos un poquito desanimados para predicar. Pero cuando somos sanados, pues nosotros vamos a entender que aunque sea un universitario, sea el presidente de la República o sea el que barre la calle, necesita igual a Cristo. Porque cuando salimos de este mundo, salimos sin todos esos títulos y sin todo ese ropaje que nosotros tenemos, ¿ok? Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, eso es lo que nosotros vamos a proyectar a las personas. Si nosotros tenemos una baja autoestima, pues las personas no nos van a hacer mucho caso. Porque no transmitimos que nosotros nos apreciamos y nos valoramos a nosotros mismos. Ahora bien, una de las raíces de una baja autoestima puede ser el rechazo manifiesto o tácito de papá y mamá. Hay baja autoestima cuando te sientes menos que los demás. Por eso nosotros debemos trabajar mucho los complejos de inferioridad. Si sentimos que no podemos hablarle a una persona, conversar con esa persona porque lo vemos superior a nosotros, entonces allí vamos al Señor y decimos, Señor, trata conmigo, porque lo que yo tengo en mi corazón y lo que le voy a dar a esa persona es superior a lo que esa persona es, porque se trata de la vida espiritual, se trata de llevarle el evangelio del Señor a la persona, ¿no? También hay una baja autoestima cuando te sientes menos que los demás, que lo dije ahorita, y no te aceptas tal como eres. Quieres ser como otros, al punto de copiarlos, ¿verdad? Hay una comparación en tu vida, hay una competencia, hay envidia, hay celos. Por eso debemos trabajar los tanques para sanar la autoestima, para nosotros saber dónde nos quiere Dios y cuál es el valor que nosotros tenemos para Dios y cuál es el propósito que tenemos en Cristo Jesús para nosotros poder verlo y ejecutarlo, ¿no? Cuando nosotros no nos valoramos, entonces nos comparamos, tenemos competencia, tenemos envidias y tenemos celos. Y sobre todo cuando empiezan a surgir en la iglesia los dones, allí es donde el Señor va a empezar a quebrantar para trabajar la autoestima, trabajar la envidia, trabajar los celos, trabajar la comparación, porque nosotros nos tenemos que enfocar, ponernos como unas gringolas, ¿verdad? Aquí, enfocándonos en el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero si tenemos una baja autoestima, vamos a estar mirando lo que hace el otro y lo vamos a estar comparando. Yo quiero hacer lo que hace él o lo que hace ella y lo vamos a estar comparando, ¿no? Los hijos, en punto de la autoestima, los hijos necesitan sentirse honrados de los padres que tienen y de sus orígenes, ¿verdad? Porque esto constituye una estima para ellos. Si un hijo, me explico un poquito más, ¿no? Si un hijo no se siente honrado de los padres que tiene porque el padre es un alcohólico, porque la mamá es una prostituta o una que tiene una vida muy fácil, ¿no? Entonces ese hijo no va a tener una buena autoestima. Eso influye. Por eso nosotros debemos tratar las heridas con nuestros padres y perdonar toda esta situación para nosotros establecer nuestra estima. Y porque nosotros debemos sentirnos honrados con nuestros padres. Ahora, ustedes me dirán, bueno, y si el papá de verdad fue un alcohólico y una prostituta, bueno, yo aprendo a perdonarlo, ¿verdad? Porque tengo que ver las raíces por las cuales ese papá fue así, para tener misericordia con él y honrarlo, como dice el texto, honrar padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. ¿Cómo lo voy a honrar? Respetándolo, como si él, en el caso del papá alcohólico, como si él hubiera sido una persona correcta, ¿no? Yo escuché un testimonio una vez de un predicador que él decía que cuando él estaba de misionero en una de esas serranías de México,
él fue y tenía un compañero de misiones, y ese compañero, él dice que le dio una lección muy grande en cuanto a esto, ¿no? Él lo invitó porque dice, mira, acompáñame que voy al pueblo, a la ciudad, a ver a mi mamá. Y entonces él lo acompañó porque le iba a llevar un dinero y le iba a llevar algo a su mamá. Y él se sorprende cuando él entra al pueblo y él va y busca una cantina. Y entonces él dice, bueno, ¿y para dónde va este? Entonces era que su mamá llevaba esa vida y estaba ahí en esa cantina. Y entonces él fue, le pidió, la saludó y le dio el dinero que le llevaba, la honró y la trató como si ella estaba en su casa. Entonces él dice, el predicador dice que para él fue una lección muy grande de lo que es honrar a los padres. ¿Okay? Entonces en los padres simplemente ahí tampoco hay culpables, solo debemos perdonar. ¿Okay? Entonces si una persona tuvo unas raíces así, va a tener una baja autoestima. Una vez que empiezas a honrar a tus padres, a perdonarlos, a entenderlos y a darle el amor que Cristo te ha dado a ti, si fue que no te dieron amor, entonces tú vas a tener una buena autoestima, porque eso es un hilito de la buena autoestima. Una persona con baja autoestima se cuestiona siempre a sí misma, se exige demasiado, no acepta su manera de ser o alguna parte de su cuerpo, también se cuestiona su cuerpo. Entonces cuando esto sucede, hay rebelión contra Dios, porque la autoestima es como general, hay rebelión contra Dios y debemos tratar con eso. Fíjense que yo atendí a una muchacha que ella, bueno, la estaba atendiendo, va muy bien y todo, pero ella un día me dice, después de un tiempo me dice que hace dietas y que está haciendo cantidad de cosas, ejercicios, y que no rebaja. Y entonces me dice que le parece raro que no rebajaba, ¿no? Entonces en ese momento yo le dije, lo que pasa es que tú rechazas tu cuerpo y te rechazas a ti misma y rechazas tu cuerpo. Tú tienes que aceptar el cuerpo que Dios te dio. Entonces ella se reía porque yo le di un ejercicio que yo lo recomiendo en el libro. Cuando tú vayas al baño, párate frente al espejo y empiezas a darle gracias a Dios por todas las cosas, o sea, el pelo, Señor, gracias por el pelo que me diste, el color que me pusiste, y así sucesivamente empiezas a darle gracias a Dios por cada una de tus partes físicas. Y te arrepientes de las partes que no aceptas. Bueno, que tengo un poquito de pistolas, de cadera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas las mujeres me entienden. Entonces, te arrepientes y le pides perdón por no aceptar eso. Entonces, yo me sorprendo porque yo le dije el ejercicio que tenía que hacer, y después al tiempo ella me dice, y otra amiga que también atiendo, me dijo, chica, pero ella está delgada, ha rebajado. Entonces empezó a rebajar porque ella aceptó su cuerpo. Ella tenía un pleito con su cuerpo porque no lo aceptaba. Entonces se arrepintió de esa rebelión contra Dios y empezó a bajar de peso. Tenemos que llegar a valorarnos nosotros mismos y vernos como Dios nos ve a través de su palabra, porque muchas veces no nos vemos como Dios nos ve por las heridas que traemos de la infancia, y así no podemos lograr los propósitos de Dios. Es muy importante levantar la mano, los que se están durmiendo. Ok. Es muy importante nosotros vernos como Dios nos ve, pero para poder vernos como Dios nos ve tenemos que quitar la pantalla que está delante de nosotros de nuestros padres, porque de ahí vienen todas las raíces. Como papá me veía, papá me criticaba mucho, y entonces yo, por ejemplo, cuando estaba chiquita, mi papá cada vez que me veía lo que hacía era criticarme todo el tiempo, y entonces cada día pues yo me sentía más chiquita, ¿no? Entonces hay que sanar eso para que nosotros podamos tener una autoestima según como Dios nos ve, porque si no, no vamos a lograr el propósito por el cual el Señor nos llamó. Y fíjense cómo influye
la autoestima en los propósitos de Dios. Se lo voy a leer aquí en 1 Samuel 15:17, dice: y dijo Samuel, aunque eres, Samuel el profeta, ¿no? Y dijo Samuel, aunque eres pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido jefe de las tribus de Israel? ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey en la casa de Israel. Entonces, Saúl había sido hecho rey. Entonces, fíjense, la autoestima no se sana por los cargos que tú obtengas, porque eso es algo interno en tu relación con Dios y con tus padres, las heridas que tú traes. Entonces, fíjense, David, y en la versión de la Biblia al día, mira cómo lo dice. Samuel le dijo, aun cuando tú mismo pensabas que eras poca cosa, Jehová te ungió como rey de Israel. Saúl no pudo completar, y todos conocemos la historia de Saúl, el plan y el propósito que Dios tenía con él, porque por su baja autoestima se llenó de celos, y que es lo que estoy diciendo, que cuando surgen los dones, entonces ahí es cuando Dios empieza a mover, ¿verdad? Todo lo que es la baja autoestima, los celos y las envidias. A Saúl le pasó cuando vio que apoyaban más a David que a él, empezó a tener envidia de David por su baja autoestima. Entonces es necesario que nosotros sanemos y sepamos quiénes somos y quiénes somos en Cristo Jesús, y a qué yo soy llamada. Cuando yo enfoco a qué yo soy llamada, yo me enfoco con el Señor Jesús, y no me importa lo que haga el otro, ¿no? Eso no es lo mío es lo que el Señor dice para mí, porque si no perdemos el norte, perdemos el horizonte, como le pasó a Saúl, que lo perdió hasta el reino, lo perdió todo, porque fue desechado, porque perseguía a David por su baja autoestima y su falta de falta de perdón, envidia e inseguridad que tenía. Ahora bien, nosotros tenemos también autoestima espiritual. Tenemos una posición de autoridad dada por Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Fíjense, nosotros tenemos que llegar a entender esto, y no entenderlo, a quitar la barrera que nos separa de la falta de perdón de nuestros padres, para nosotros entender en nuestro corazón y saber que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, cuando sanamos las heridas, entonces nosotros nos vamos a pasar al terreno espiritual y nos vamos a ver como Dios nos ve en su palabra. Okay. Cuando nos toca servir, entonces allí, fíjense que el servicio es muy importante en la iglesia. Una de las cosas que yo veo que está aconteciendo y me gusta es que todo el mundo está ubicado en lo que tiene que servir al Señor. Y una de las ventajas de servir en los caminos del Señor es que el Señor te va sanando en el servicio, porque la Biblia dice que el árbol que da fruto, Dios lo poda para que lleve mucho fruto. Yo recuerdo cuando yo daba los talleres hace años aquí, yo cada vez que salía de este púlpito, yo decía, ese púlpito es quebrantador. Cada vez que salía, el Señor me trataba algo, pero le daba gracias a Dios, porque si no sirvo, no sé qué tengo para el servicio, para ser libre para el servicio, ¿no? Entonces es importante servir primero para que los dones afloren y la poda venga, el quebrantamiento venga, para sacar todo pecado oculto, toda falta de perdón. Y en la autoestima física, bueno, debemos tomar la decisión de aceptarnos tal como Dios nos creó en su soberanía, ¿verdad? Dar gracias, como le dije antes, por cada parte de nuestro cuerpo, hacer ese ejercicio. Yo lo hice cuando yo escuché estos estudios de perdón por primera vez. Yo lo hice y vi cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque me arrepentí de rechazar ciertas partes de mi cuerpo, y que no, ahora las veo chévere, las veo bien, ¿verdad? Y como yo me vea, como dice el texto, que tal como eres en tu corazón, como piensas en tu corazón,
así tal es él, así te van a ver. Entonces, si tú te crees fea o feo, entonces la gente te va a ver feo. ¿Okay? Entonces, es así. Entonces, hay que hacer estos ejercicios. En el libro están esos ejercicios. Fíjense que a mí, cuando yo hice este ejercicio, yo empecé, bueno, a darle gracias a Dios por todas las cosas que por mi cuerpo, mi pelo, mi piel, todas esas cosas, ¿no? Pero como a mí había una persona cuando yo era niña que me decía que yo tenía los dientes como un destapador, no sé cómo me lo decía, entonces yo tuve que perdonarla, y entonces yo me sentía como acomplejada por mis dientes, ¿no? Pero cuando yo hice mi ejercicio, yo le dije al Señor, bueno, Señor, no tengo los dientes tan parejitos, pero tengo una sonrisa bonita. Le dije yo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Para que vean que se cumple el texto. Cuando lo que tú piensas, tal es él. Entonces me tocó ir donde una odontóloga nueva y me fui a arreglar los dientes, y entonces ella me dijo, y yo no la conocía a ella, o sea, iba por primera vez, me dijo, bueno, tienes los dientes un poquito montados, pero tienes una sonrisa bonita. Lo mismo que yo había dicho. Entonces, para mí no es problema, yo me río y creo que tengo una sonrisa bonita. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas, porque todo eso influye en nuestra seguridad. ¿Ok? Cuando no aceptamos lo que somos, pues tenemos rebelión contra Dios, y eso lo vamos a proyectar. Fíjense otra cosa, ¿no? Los psiquiatras y los psicólogos trabajan mucho en nuestro ego, y muchas veces te levantan el ánimo, y no, y tú eres esto, y tú eres lo otro, y tú eres valioso, y tú vas a hacer esto, pero es como en una plataforma falsa, porque si nosotros no sanamos, nosotros no perdonamos, no nos arrepentimos, entonces ese ánimo se desploma a los 3 meses, o al mes, o al salir de la consulta, ¿verdad? Cuando te consigues con tu realidad. Pero también te levantan el orgullo, entonces ellos te levantan es a raíz del orgullo. El Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu, quitando el orgullo, ¿verdad?, del alma, y dándonos esa seguridad que viene solo de una relación íntima con Dios. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, tú vas a tener seguridad, porque tú vas a decir, Dios me dijo, no, esto no es así, Señor, ¿tú qué dices? ¿Verdad? Eso nos va a dar seguridad, ¿no? Entonces, fíjense que, como dije, los psiquiatras y los psicólogos levantan el ego y te levantan el ánimo, pero también te levantan el orgullo. Una muchacha que yo atendí, ella era como un macro. Yo le digo, tú eres como un macro, que tenía de todo. Entonces ella estuvo en cuestiones de nueva era, estuvo en psiquiatra porque tenía ataques de pánico, tomaba pastillas, narcóticas, todo eso, ¿no? Y ella me dijo, no, entonces ella sabe todo lo que no sirve del mundo, y ella dice, no, Cristo es la verdad, ¿no? Y entonces ella dice que ella salía sintiéndose de esas consultas poderosa, ella salía sintiéndose poderosa, pero ella me decía, pero eso se me desvanecía, y ya a los meses ya yo estaba igual que antes. Yo sentía que me comía el mundo cuando salía de esa consulta, pero ahora no, ahora es permanente la sanidad porque ha ido a la raíz de los problemas. ¿Ok? Entonces su estima está cambiando, su estima se está sintiendo valorada. ¿Ok? Vamos a pasar al perdón. Recuerden que estamos viendo el perdón mezclado con la sanidad, por eso el tema es largo, pero es que esta es una base poderosa para nosotros sanar y ser limpios. El perdón y la escogencia de pareja. La relación paternal y maternal hace huella profunda en nuestras vidas, de tal manera que esto marca la pauta a la hora de nosotros escoger pareja. ¿Okay? La selección de pareja depende del trato que nos dieron nuestros padres y la relación que nosotros vimos entre la pareja. Si yo fui hija, ¿verdad? Entonces yo voy a escoger pareja según lo que yo vi en mis padres
y que no he perdonado, y también va a impactar en mí lo que yo vi en la relación de pareja de mis padres. Si mis padres no eran amorosos, no eran cariñosos, entonces yo tampoco lo voy a hacer, porque no lo recibí de ningún lado. Entonces eso marca la relación de pareja y marca también la relación en el matrimonio. Entonces nosotros debemos sanar porque Jesucristo nos llamó a cambiar. En Cristo Jesús dice que somos una nueva criatura. Fíjense que a veces yo he escuchado en prédicas que dicen que lo de nueva criatura significa que somos algo diferente, que un pez se puede transformar en una gallina. ¿Verdad? Para hacerle un ejemplo dramático, ¿no? Entonces, que somos algo diferente, o el ejemplo más práctico, el de la mariposa, que primero es un gusano y después una cosa bella. Nosotros vamos a ser nuevas criaturas si nosotros trabajamos nuestras áreas y nuestros problemas, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos hablando de la escogencia de pareja, si nosotros no hemos perdonado a un padre alcohólico, irresponsable, mujeriego, probablemente nos vamos a casar con un hombre con estos mismos defectos, ¿ok? Igual sucede con la madre, ¿verdad? Si muchas veces a mí se me presentan, cuando yo empiezo a trabajar con las personas, yo le pregunto cómo era tu papá, cómo era tu mamá. Entonces, nosotros vamos a escoger. Y por eso es importante, fíjense que cada día que pasamos, yo le digo, por eso es importante trabajar los tanques, porque de ese perdón dependen muchas cosas, ¿no? Si una vez yo le preguntaba a una persona que él escogió una persona mayor que él, 14 años mayor que él, y yo le pregunté, ¿y qué es lo que te gusta de ella? Porque toda la familia estaba en contra de ese matrimonio, de esa relación, porque ella tenía 14 años más que él. Yo le pregunté, ¿qué es lo que te gusta de ella? ¿Qué es lo que te llama? Y me dijo, la ternura. Y resulta que la mamá a él le daba palizas casi diarias. Entonces no había ninguna ternura, por supuesto, le tenían que gustar las viejitas, ¿verdad? Porque eso era su necesidad. Entonces escogemos pareja según la necesidad que tenemos. Por eso cuando somos sanos vamos a escoger la perfecta voluntad de Dios, ¿ok? Amén. Amén. Vamos a escoger pareja según nuestras carencias y necesidades y no según la voluntad de Dios. Una persona que vivió en pobreza crítica, entonces a lo mejor quiere un esposo millonario y se enfoca en las personas que tienen dinero, ¿verdad? Una muchacha que dicen, ay no, es que a mí me gustan los viejitos, es que a mí me parece tan bello sus canitas y todo. Mentira, tú lo que estás es buscando papá. Tienes carencia de ternura de tu papá. Por eso es que los padres tienen un rol súper, también la madre, ¿no? Súper importante con las niñas, porque le estás dando el ejemplo, ¿verdad? Lo que tú hagas con tu niña, le está dando el ejemplo de lo que ella va a escoger cuando ella se case, ¿ok? También sucede que cuando nosotros no hemos sido sanados de estas heridas en la escogencia de pareja, surge mucho el adulterio, porque seguimos buscando lo que no teníamos, lo que no tenemos, lo que carecemos. Si una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona, y se han visto casos, ¿no? Un hombre de Dios que está en un ministerio, entonces sale al ministerio. Por eso es importante nosotros ir sanando desde abajo. Cuando llegamos arriba, ya el enemigo no tiene ventaja ni tiene derechos legales en la vida de nosotros. Entonces un hombre que se levanta porque tiene un don y lo impulsan, ¿verdad? Pero entonces cuando llega arriba, el enemigo dice, yo tengo una carta bajo la mano, y la saca, y entonces lo ataca por el adulterio,
¿Por qué? Porque no sanó sus heridas con su mamá, la carencia de afecto, la ternura, y probablemente se casó con una mujer igual a su mamá, porque cuando no perdonamos, entonces nos vamos a casar con personas igualitos a nuestros padres. Y yo he atendido personas que su esposo es alcohólico porque su papá era alcohólico, porque no había perdón allí. También sucede que las personas se involucran, ¿verdad? Por ejemplo, en situaciones que no les parece coherente, en yugos desiguales. Entonces, cuando hay esos yugos desiguales, nosotros tenemos que preguntarle al Espíritu Santo por qué estoy enamorada de esta persona si no está dentro de los parámetros de lo que dice la Biblia. Entonces puede ser que se enamora de una persona más joven, ¿verdad? Que de una idiosincrasia diferente, es un yugo desigual, o es cristiano pero simplemente no es un trabajo, ¿verdad? Pero ella era una mujer de Dios y ella dice, se sintió atraída por ese hombre y entonces no entendía, y entonces decía, ¿qué será, Señor? ¿Será que tú quieres que le predique? Le predicó y seguía con aquella atracción fuerte hacia el hombre, ¿no? Y entonces ella se postró delante del Señor de rodillas y le dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque esto no es de Dios. Y entonces el Señor le preguntó, ¿qué te atrae de él? Y ella le contestó, que me trata con mucho respeto. Me trata con mucho respeto. Y entonces el Señor le preguntó, ¿y tu papá y tu esposo te tratan así? ¿O te trataron así? Y ella contestó, no. Bueno, tienes esa falta de perdón, tienes que arrepentirte. Entonces ella se arrepintió porque ella estaba asustada porque ella era una mujer de Dios. Y entonces ella se arrepintió, perdonó a su papá por toda la falta de respeto con la cual su papá la trató, que no la trató como una dama, como una niña. Y entonces ella se sorprendió cuando las personas que vinieron a trabajar, cuando vino la persona a trabajar al día siguiente, ella lo vio como cualquier persona, la atracción se había quitado. ¿Okay? Entonces muchas veces se siente la persona atraída, tanto los hombres como las mujeres, porque hay una herida, una carencia, y por ahí se filtra el enemigo para traer adulterio en el pueblo de Dios. ¿Okay? Y bueno, queremos darle un saludo a todas las personas que nos ven en Estados Unidos y en México. Les damos un saludo y muchas gracias por dedicar tiempo a oír los talleres y les sea de mucho provecho, porque para mí ha sido de mucho provecho en mi vida y por eso doy de gracia lo que de gracia recibo. Que Dios los bendiga. Amén. Si es para Cristo, denle otra vez. Porque es el que se merece toda honra y toda gloria. Entonces, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Muchas gracias por escuchar y que el Señor lo bendiga.